buenas tardes, tiempo librenses. ¿Qué tal? Acá una vez más en el estudio de Tiempo Libre. Estamos junto a Aru. Bienvenida, Aru. Hola. Tiempo Libre. Estoy del otro lado en general. Acá Aru, que siempre está del otro lado, bancándonos, cagándonos a pedos y ayudándonos a preparar todo el contenido que presentamos en Tiempo Libre, que es un montón. Nuestra compañía historiadora, que nos da una gran mano en la producción de este programa. Y estamos con Claudia Cinati, que es editorialista, escritora y analista internacional en La Izquierda Diario. Bienvenida, Claudia. Gracias por la invitación. Hola a todos los que están conectados también. Muchas gracias por venir acá, bienvenida. Bueno, hoy vamos a hacer un especial sobre Venezuela. Como ya todos saben, el pasado domingo se llevaron adelante las elecciones para elegir presidente, particularmente en este país, el país vecino. Y pasado de todo, ¿no? Todo el mundo está viendo por redes, se está posicionando por uno, por otro lado, se está hablando sobre Venezuela y el gobierno de Maduro, se está hablando si es socialismo, si no es socialismo, si es una cosa, si es la otra, si es una dictadura, si no es una dictadura. Se están afirmando y negando un montón de cosas y el propósito de esta columna hoy es poder clarificar un poco eso, comentar un poco qué opinamos los trotskistas sobre esta gran discusión que atraviesa el continente y desde ya a nivel internacional, ¿no? Donde se posicionaron los grandes líderes de todo el mundo. El propio Estados Unidos reconociendo también que ganó la oposición al gobierno de Maduro. Y bueno, vamos a recorrer un poquito la situación. Así que, sin más, vamos a pasar algunas preguntas, Claudia, para hacerte. Claudia, ¿qué está pasando en Venezuela desde el domingo hasta ahora? ¿Cuál es el panorama, digamos? Se hablaron de fraude, se hablaron de un montón de cosas. ¿Nos querés comentar un poco, desarrollar qué está pasando en Venezuela? Bueno, para entender un poco más el cuadro de conjunto, yo diría que habría que remontarse primero también a cómo viene el proceso, ¿no? Cómo viene el mismo antes del resultado, que ya viene siendo un proceso bastante antidemocrático, ¿no? Cómo se organizaron las elecciones, porque ustedes saben que el gobierno de Maduro convoca estas elecciones en parte en negociaciones secretas con Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos le ha impuesto sanciones. Bueno, después a lo largo de la charla lo vamos a ir explicando. Entonces, a cambio de aliviar parte de esas sanciones, el gobierno de Maduro se había comprometido a hacer estas elecciones. Pero en el proceso previo a la elección misma, ya se notaba que era un proceso bastante irregular y antidemocrático, porque, por ejemplo, se proscribieron candidatos, ¿no? Inclusive la candidata de la oposición de derecha, María Corina Machado, que es la principal referente de la derecha, está inhibida. La candidata que ella propuso también fue inhibida, ¿no? Fue rechazada, no se le permitió presentar, y entonces llevaron a Edmundo González, pero que es como una especie de candidato sustituto, ¿no? Pero no solo el problema de la derecha, que es lo que le interesa resaltar, ¿no? Sus propios candidatos, sino que se ha proscripto fundamentalmente a lo que estaba a la izquierda del gobierno, ¿no? Y esto no viene desde ahora, es un régimen que es muy represivo contra la clase trabajadora. Y, por ejemplo, se le ha quitado el estatus legal al Partido Comunista de Venezuela, que hasta el año 2020 formaba parte de la coalición de gobierno. Entonces, lo que nosotros sostenemos es que, a pesar de que fue muy antidemocrático todo el proceso, tanto la burguesía opositora de derecha, más ligada al imperialismo norteamericano, como el gobierno terminaron teniendo sus candidatos, y en cambio la izquierda y los trabajadores no han tenido ninguna representación. Por eso nosotros y nuestros compañeros y compañeras que militan en Venezuela plantearon junto con otras organizaciones esta campaña, ¿no? De que los trabajadores no tenían candidato. Hicieron una campaña relacionada para poner de relieve principalmente ese hecho, ¿no? Ahora, en ese marco se dieron las elecciones.
para decirlo sencillo, el gobierno anunció a través, en realidad el Consejo Nacional Electoral anunció un resultado después de varias horas de que no había datos, anunció un resultado sin mostrar el escrutinio, ¿no? O sea, sin mostrar cuántos votos sacó cada uno, las actas de votación, y cómo, no sé, a cada uno, por ejemplo, no sé, vota en tal escuela, entra y ve la mesa, ve cuántos votos sacó cada uno, etcétera, etcétera. Bueno, en ese caso eso no sucedió. Ahora, el clima previo es que la oposición de derecha había instalado ya la idea de que si no ganaba por una diferencia aplastante, era fraude, ¿no? O sea, ese era ya antes de que siquiera votara ningún venezolano, ¿no? Claro. Ni venezolana. Ya había instalado eso, ¿no? Que el único resultado válido hubiera sido un triunfo aplastante de la derecha. Y el gobierno instaló esta idea de que había ganado le adjudicó, no sé, el 44% de los votos a la oposición, se adjudicó el 52%, y no ha presentado nada que avale, digamos, la validez de ese escrutinio, ¿no? Entonces, por un lado, tenés a la oposición que también dice que tiene sus actas, que nadie puede corroborar nada, y entonces presenta sus actas y dice que ganó, y en eso estamos, ¿no? En esa pulseada. ¿Qué nos interesa a nosotros resaltar? Que es una pulseada entre dos bandos que ninguno es progresivo ni responde a los intereses de los trabajadores, ¿no? Te hago una pregunta por esto, Claudia, porque estuvo circulando, como decía Juli, estuvo circulando mucho imágenes, videos en redes, digamos, de las movilizaciones de la derecha, de los discursos de Maduro, pero para saber un poco quién es quién, porque vos hablabas, bueno, de que nuestra posición es que efectivamente no hubo un candidato de la clase trabajadora, o no hubo una alternativa, digamos, de la clase trabajadora. Sobre qué se apoya la derecha para decir que Maduro, o sea, que hay descontento popular con el gobierno de Maduro, por ejemplo, y después, ¿quién está del otro lado? ¿Quién es Edmundo González, Corina Machado, que parece que habla primero ella antes que el candidato, digamos, y que parece que la trayectoria que tiene, porque se está diciendo mucho, digamos, de que son, no sé si los abanderados de la democracia, pero que contra Maduro, digamos, plantean, digamos, que ellos ganaron, pero que en realidad vienen de una trayectoria, o por lo menos Corina Machado viene de una trayectoria también de que estaba, por ejemplo, proscripta, ¿no? Inhibida, perdón, por apoyar la injerencia extranjera, digamos, anteriormente, porque ya en el 2002, en el 2014, en el 2019, había apoyado, o sea, que es una oposición de derecha que más o sea, ubicada o alineada, digamos, con Estados Unidos, pero como para saber un poco quiénes son los dos bandos, digamos, que se presentaron. Su currículum. Claro. Sí. Bueno, yo antes de eso, o para completar lo que sucedió en la semana, ¿no? Porque es una elección que tiene mucho impacto regional, ¿no? Y donde estuvo la reunión de la Organización de Estados Americanos, que es la OEA, que es históricamente la institución sobre la cual se ejerce la injerencia norteamericana hacia nuestro continente, ¿no? Entonces, en esa reunión, yo no sé si ustedes la pudieron leer en los diarios, finalmente el presidente de esa institución, que se llama Luis Almagro, que es una persona que responde absolutamente a la política norteamericana, se declaró junto con el Departamento de Estado norteamericano, que la elección, habían llegado a la conclusión de que la elección la había ganado la oposición, y en eso fue seguido, ¿no? por el gobierno argentino, ¿no? Que incluso Milei ya tuiteó que había ganado la oposición antes de que se contara ni un voto. Y en esa reunión hubo una posición distinta, ¿no? De Brasil, México y Colombia, donde estos gobiernos plantean, siguen sosteniendo de alguna manera
o quieren ser artífices de alguna manera de alguna salida negociada, ¿no? Entonces se diferenciaron de la posición de Estados Unidos, dijeron, no, acá todavía no ganó nadie, ¿no? E insisten en que el gobierno de Maduro muestre las actas. Entonces, lo más prudente eso, digamos. Sí, responden a intereses, tienen otros intereses políticos. Tienen matices, intereses distintos de cómo, de qué esperan de la resolución de la crisis. Lo que nosotros no podemos saber porque es una crisis abierta, es un escenario muy complejo. Donde hay una pulseada, donde hoy volvió a haber una movilización de la derecha y a la tarde, a las horas, otra movilización del gobierno. Hay una pulseada, ¿no? entre estos dos sectores, donde nosotros no podemos saber cuál va a ser el desenlace. Ahora, lo que sí es que las opciones que hay, ya sea que se asiente el gobierno de Maduro a través de persistir, ¿no? en su posición de que ganó y en una línea entre represiva, bueno, en persistir, y se termina asentando, o se vaya a una transición negociada, arbitrada por estos gobiernos o por el propio Estados Unidos, esas resoluciones son ninguna es a favor de los trabajadores. El resultado. Por eso nosotros, lógicamente, hemos defendido un derecho elemental de que si la gente votó se cuenten los votos, pero consideramos que justamente por este escenario y por cómo se están desarrollando los acontecimientos, lo más importante que tenemos que hacer los que nos decimos revolucionarios es plantear esta necesidad de la organización y de un polo independiente de la clase trabajadora que enfrente tanto al gobierno de Maduro, que es un gobierno que es producto, digamos, de la descomposición del chavismo. Después, en todo caso, profundizamos un poco sobre eso, pero que es un gobierno muy, muy, muy impopular, ¿no? Que ha tomado medidas impopulares y que ha tenido un giro autoritario muy fuerte, y la oposición de derecha, que como bien planteaban ustedes, es una oposición que usa el hastío que hay con el gobierno de Maduro y la bandera democrática, pero que tiene una historia golpista de larga data. Recordemos que el primer golpe en realidad sucedió contra Chávez en el año 2002. ¿Qué pasó ahí, Claudia? Bueno, en 2002 hubo un golpe, Chávez, digo, para decirlo sintéticamente, es complicado de explicar, pero voy a tratar. Es muy difícil entender todo ese proceso sin ver lo que había sucedido previamente, ¿no? En Venezuela venía de una crisis, arrastraba una crisis económica muy grande en la década de los 80, y en el año 1989 asume un presidente que se llama Carlos Andrés Pérez, y ese presidente, ni bien gana las elecciones y asume, anuncia una carta de intenciones con el FMI, ¿no? Porque venía con una deuda, arrastrando una deuda muy importante, que es un ajustazo brutal. Nada que no conozcamos acá. Claro, la década de los 90. Nada que no hubiéramos conocido, ¿no? Pero que era aumento de tarifas. Bueno, la receta tradicional, ¿no? Bueno, el detonante, bueno, eso produce una revuelta, una revuelta popular que se conoció como Caracazo, entre 27 y 28 de febrero del año 89, detonada por el aumento de transporte, ¿no? Y es una rebelión espontánea que es duramente reprimida por el ejército, ¿no? Es terrible. Oficialmente se reconocen unos 300 muertos, pero las organizaciones de derechos humanos hablan de miles, de 3.000 como mínimo. Esa revuelta, digo, en términos, fue derrotada, por decirlo de alguna manera, no termina así muy reprimida, pero abre todo un proceso, un periodo de lucha de clases, donde intervienen, donde hay paros nacionales, luchas estudiantiles, bueno, abre todo un proceso, y finalmente Carlos Andrés Pérez termina destituido, ¿no? En el año 93, creo que es, y enjuiciado por corrupción, ¿no? Bueno,
Entonces, sobre este escenario asume Chávez después, digamos. En realidad, previo a esta destitución de Carlos Andrés Pérez, hay 2 golpes de Estado, ¿no? O sea, estamos hablando de una crisis que hunde al régimen burgués que había gobernado el país por como 4 décadas, no sé, o 3, se había establecido, se conocía como el régimen del Pacto del Punto Fijo, ¿no? Que era un acuerdo de gobernabilidad de los partidos burgueses que regía desde fines de la década del 50, del año 58. Entonces, es una crisis tan profunda que hunde a ese régimen del Pacto Fijo y también hace entrar en crisis a las propias instituciones del Estado, las Fuerzas Armadas. Entonces, las Fuerzas Armadas, como institución, rompen ese consenso que había democrático, pero también tienen fracciones. Entonces hay 2 golpes de Estado en el año 92, uno que es el 4 de febrero del 92, que es encabezado por Chávez, y otro en noviembre de ese mismo año, por otra fracción de las Fuerzas Armadas que tiene una orientación opuesta, ¿no? Es decir, Chávez era parte de una de estas fracciones militares. Chávez era la fracción nacionalista, ¿no? Como ha habido tradicionalmente en América Latina sectores nacionalistas de las Fuerzas Armadas, y él encabeza ese golpe. Y así surge como una gran figura, ¿no? Pero bueno, en ese momento es encarcelado. Bueno, él después gana las elecciones. Él asume no por un golpe, sino ganando las elecciones 99, ¿no? Del año 98, diciembre del 98, y asume en el año 99. Pero las características que tiene, o sea, en un sentido es parte de la oleada de lo que se llamaron los gobiernos progresistas, otros le decían populistas, la oleada rosa, bueno, todos esos nombres que tuvo ese giro, ¿no? que se vivió en América Latina, que fue como el resultado de ese agotamiento o ese descontento de los gobiernos neoliberales, ¿no? que fueron entre fines de la década de los 90 y principios de los 2000. Ahora bien, el gobierno de Chávez fue el que más contradicciones tuvo, ¿no? Fue considerado como el más radical, para decirlo de alguna manera, de toda esa oleada de gobiernos, ¿no? De ahí viene la discusión, bueno, sobre si es socialista o no. Él habla del socialismo del siglo XXI, bueno. Ahora vamos a esa discusión que perdón, pero me habían preguntado quién era Corina Machado. Claro, porque... No, pero está bien, tenías que contextualizar. Claro, esto de que decís de que fue uno de los más radicales dentro de Latinoamérica, tiene que ver, calculo, con la cantidad de intentos de golpe de Estado que hubo mientras gobernó, ¿no? Que el primero decía que era en 2002. Nosotros tenemos que tener en cuenta, primero, que Venezuela depende quién mida las reservas, es la primera o la segunda reserva de petróleo convencional del mundo, ¿no? Está Arabia Saudita y Venezuela, son 300.000 millones de barriles, se calcula, le calcula la British Petroleum y otros que miden. Entonces, leí por ahí que la primera, con la segunda refinería tiene una importancia más importante del mundo. Bueno, eso define, digamos, la importancia que tiene. Y también el carácter de los regímenes, ¿no? Porque el gobierno de Chávez fue muy dependiente de la renta petrolera. O sea, ¿qué hizo? Se apropió, el Estado se apropió de la renta petrolera, hizo una redistribución en el sentido de que tuvo elementos obviamente de redistribución hacia sectores populares, pero usó también esa renta petrolera para promover un capitalismo nacional, ¿no? Una especie para subsidiar a una burguesía nacional sin tocar tampoco a la gran burguesía. Disculpa, ¿no? Claudia, cuando hablamos de renta petrolera, hablamos de las ganancias que tiene la explotación de este sector, en particular el petróleo. Claro. ¿No? Claro, es el principal ingreso de divisas del país, ¿no? El 95-96% de las divisas del país entran por el petróleo, por la renta. Cuando te referís sobre el carácter de gobierno de régimen, económico, político, o sea, su perfil, su orientación política, qué hicieron, qué no hicieron, ¿no? Sí, a partir de los hechos, nosotros tenemos que tratar de construir alguna categoría
¿no? Para definirlo. Entonces, nosotros, Chávez hablaba del socialismo del siglo XXI, después podemos hablar. Científicamente, digamos, lo que era parte de la tradición del nacionalismo burgués, que fue en América Latina, existió desde la década del 40, ¿no? Y no solo en América Latina, sino en otros países del mundo, Egipto, etcétera, Nasser, ¿no? O sea, fue un fenómeno de ese momento histórico. Perdón, Claudia, ¿te puedo interrumpir un segundito? Sí, claro. Para ir explicándole cosas a la audiencia que quizás, para que no se le pase por alto, cuando hablamos de nacionalismo burgués, son proyectos políticos, cualquier cosa, me corregí, Claudia, que opinan que los cambios o el progreso del país depende de las clases dominantes nacionales, ¿no? En este caso, opinaban que hay una burguesía nacional, digamos, un sector empresarial nacional, claro, que dice que defiende los intereses nacionales, sí, ¿no? Es como el intento de un desarrollo del rol estatal en el desarrollo de un capitalismo nacional, ¿no? Y conseguir también, a partir de eso, grados de autonomía con respecto también a negociar con potencias imperialistas, ¿no? Bueno, claro. Eso fue el peronismo del primer peronismo, ¿no? Estuvo Cárdenas en México. Bueno, Trotsky usaba una definición para eso, ¿no? Que lo llamaba bonapartismo sui generis, que es un nombre terrible, pero si uno trata de ver, no es tan difícil de entender. ¿Qué quiere decir? Que en momentos de crisis el Estado se pone como árbitro, como por encima, ¿no? Arbitrando entre las clases nacionales, pero también entre el Estado nacional y el capital extranjero, ¿no? Y entonces, ¿por qué él hablaba por qué le agregaba ese sui generis? Decía, bueno, se apoya en sectores de la clase obrera, claro, y de las masas para desde ahí negociar con las potencias imperialistas su grado de subordinación o autonomía, ¿no? Y por esto que venías diciendo, Claudia, porque es bastante conocido mismo. Hay sectores del peronismo que reivindican la experiencia del chavismo, ¿no? Como esto de que tuvo cosas más radicales, digamos, en sus medidas, mismo de Chávez diciendo, bueno, yanquis, váyanse, o sea, como un discurso muy antiimperialista, esto que decís de, bueno, en realidad es para negociar, digamos, ciertos términos con el imperialismo. ¿En qué se expresó, mismo por esto que decías del petróleo, en la estructura económica? O sea, ¿fue posible ese desarrollo en Venezuela? Digo, para pensar en hoy que tenemos en Venezuela, que por el descontento que hay. Claro. Bueno, en realidad, digo, si comparado con esos nacionalismos burgueses de los 40, el de Chávez era mucho más light, ¿no? O sea, era más, era mucho más limitado, ¿no? O sea, ahora, que sea nacionalista o que tenga rasgos nacionalistas y que tenga contradicciones con algunos sectores de la burguesía y con el imperialismo, no quiere decir que no sea capitalista. O sea, eran gobiernos capitalistas que eventualmente podían tener incluso roces con sectores de la propia burguesía y con el imperialismo, ¿no? Pero una cosa no quita la otra. Que tuviera esos roces no quiere decir ni que fuera antiimperialista hasta el final, porque no era anticapitalista. Claro. Es decir, si ustedes ven, por ejemplo, la estructura económica, yo por eso les remarcaba que el chavismo, o sea, el gobierno de Chávez, para decirlo más precisamente, no es que expropió a los grandes burgueses venezolanos, a los terratenientes, los que son la base de la posición de derecha, ¿no? La tradición de donde viene justamente Corina Machado. No hizo eso y a la vez usó parte de la renta petrolera para subsidiar, formar una burguesía propia, nacional. Entonces, digo, para transformar esa renta nacional en capital privado. Entonces, digo, por eso nosotros no consideramos que eso sea socialismo. Una cosa no quita la otra, que puede tener contradicciones con el imperialismo en determinados momentos o con sectores de la burguesía. De hecho, le dieron un golpe de Estado. Yo les comentaba, todo esto vino porque me preguntaban por el golpe de Estado de 2002. Cierto. Un poco
di muchas vueltas para Lo veo todo muy necesario. Pero bueno, efectivamente era un gobierno de esas características y entonces sufre un golpe de Estado muy temprano en el año 2002. Había asumido, recuerden, en 1999 y ese golpe de Estado pone, al principio triunfa, es decir, lo derrocan y lo ponen preso. Y ponen de presidente como si acá yo les dijera, al jefe de la Unión Industrial, ¿no? Al principal patrón, al tipo que dirigía la Cámara al capo patronal. del empresariado. Claro. Y ese gobierno es reconocido inmediatamente por Estados Unidos, ¿no? Que en ese momento estaba bajo la presidencia de Bush, y otros también, como por ejemplo creo que fue Aznar, del Partido Popular Español, etcétera. Bueno, ese golpe finalmente es derrotado, ¿no? Se revierte, a las 48 horas se revierte, pero esa oposición, por ejemplo, hizo un lockout petrolero que le costó, lockout quiere decir que boicoteó, para decirlo sencillamente, Frenó la producción. Tal cual. Frenó eso, bueno, intentó por muchas vías hacer que la presión norteamericana fuera tal que obligara a la caída del régimen chavista, ¿no? Por eso es súper alineados con Estados Unidos. Absolutamente. Entonces, digo, para ir aquí, ¿por qué es tan perverso, digamos, ¿no? La demagogia esta de que entonces son democráticos? Digo, no solo han sido golpistas históricamente. María Corina Machado es del ala incluso más rancia de la derecha, ¿no? O sea, que ha intentado, esa derecha se fue dividiendo, ¿no? O sea, ¿tiene algún equivalente nacional acá en Argentina, Corina Machado? Es difícil trasladar el escenario tal cual, pero yo te diría, para trasladar un equivalente nuestro es como la Milei de Venezuela, ¿no? Claro. Para decirlo, para trasladar... Una Villarroel, ponele. Claro. Como Milei. Una derechista liberal pro-yanqui, digamos. Claro, y trampista, claro. Amiga de Trump a morir. Entonces, esta señora era del sector de la derecha que era abiertamente destituyente y golpista, ¿no? Ella llegó incluso porque otros, por ejemplo, se han presentado elecciones, ¿no? Ese sector de la derecha que ha boicoteado, que se ha negado a presentarse a elecciones en 2018, etcétera, y que ha pedido no solo las sanciones norteamericanas, que entre otras cosas en gran medida son las que también hundieron a la gran mayoría de la población venezolana en una catástrofe económica y social terrible. Es decir, que la derecha es corresponsable de la situación, se hace la que no, pero al pedir las sanciones norteamericanas, y llegó a pedir hasta la injerencia militar norteamericana, ¿no? Que esto fue, esto capaz que es más difícil de entender, pero en el año 2019 hubo un tipo que se llamaba Juan Guaidó, que había sacado el 5% de los votos, ¿no? Pero era el presidente de la Asamblea Nacional, y ese tipo con el 5% de los votos se autoproclamó presidente de Venezuela. Y acá, por ejemplo, lo reconoció el gobierno de Macri, ¿no? Lo reconoció el gobierno norteamericano. Hay como 50 países que... Cuando no Estados Unidos reconociendo gobiernos... Bueno, pero eso no fue gratuito, porque, por ejemplo, hubo, para pensar también acá las medidas que se toman, ¿no? Por ejemplo, acá nos enteramos que parte de las reservas de oro fueron sacadas del país, llevadas a Londres, no sé. Bueno, en Venezuela, cuando este señor Guaidó se autoproclama y lo reconocen presidente varios países, eso implicó un robo descarado de recursos de Venezuela. Por ejemplo, tiene inhibidas las reservas de oro. El Estado venezolano no puede tocar las reservas de oro, el gobierno de Maduro, claro, que tiene en Londres. ¿Por qué porque como no reconocían al gobierno de Maduro, sino a Guaidó, y Guaidó tenía su propio jefe del Banco Central, etcétera, etcétera. Entonces digo, para ver hasta dónde llega también en las consecuencias que paga fundamentalmente los sectores trabajadores y las clases populares venezolanas que han sufrido una catástrofe
económica Sí, y sin lugar a social y en dudas. sus De hecho, condiciones de vida. viendo números con Aru, preparando la entrevista, veíamos que en el 2019 se alcanzaban casi el 80% de pobreza a nivel nacional. Y está bueno esto que introducís vos sobre el papel que tiene la derecha, ¿no? Digamos, en los niveles de ajuste que viene llevando adelante el gobierno, en todas las medidas económicas, macroeconómicas que impactan desde ya sobre la vida de la gente, de la población laburante. Y es interesante que lo plantees porque yo precisamente lo que veo en las redes es que lógicamente la gente repudia lo que está haciendo el gobierno de Maduro, Sí. digamos, los métodos de terrorismo de Estado, podría decirse, si hay secuestros, si hay persecución a opositores, encarcelamiento político, creo que podría aplicar, pero creo que no se termina de ver quién está capitalizando la crisis del chavismo y de Maduro. Entonces, nada, me parece importante esto que señalás porque nosotros que somos laburantes tenemos que hacer este análisis de decir, che, ¿quién sale perjudicado acá? El gobierno de Maduro por hacernos llegar a los niveles de pobreza y de precarización al que llegamos. Pero le quieren suceder una fuerza política que es totalmente reaccionaria, Claro. o sea, de todo punto de vista. Y además quieren que se profundicen los niveles de crisis y de saqueo nacional, no de Venezuela, porque si quieren hacer respetar las reglas del juego que quieren imponer los grandes capitales, incluso las petroleras, bueno, los intereses de Estados Unidos, siendo el país que tiene una de las mejores reservas de petróleo del mundo. Hace no mucho, Laura Richardson, bueno, la recordarás, Sí, claro. habló sobre el triángulo de litio en Latinoamérica y dijo, a esta región nos jugamos con todo, listo para saquear, y nada, me parece importante esto que señalás. Y te quería hacer una pregunta también relacionada a las fuerzas políticas, ¿no? Porque, o sea, ¿qué relación hay entre el Chávez que impulsó cosas progresistas, porque son 25 años de chavismo, ¿no? De gobiernos que Sí, suceden claro. a la misma fuerza política. 25 años. ¿Qué fue lo que pasó entre el Chávez, que que hablaba del socialismo del siglo XXI, y el Maduro, que no le queda otra que reprimir a otro nivel junto a las Fuerzas Armadas? Porque se le está cagando de hambre la gente y salen las mismas gente de las barriadas a contestarle que fueron a la movilización del lunes. Entiendo que el lunes sí hubieron movilizaciones más espontáneas, la gente salió a las calles, hubieron movilizaciones, a nosotros la veíamos por las redes y nos parecían que era más pro derecha, era como mala base de Milei que está contra el aborto, que lo vemos que son 2 o 3. Con Corina Machado a la cabeza también. Claro, con esta tipa, ¿no? Bueno, eso, como, ¿qué pasó en el medio con el chavismo? Porque también se habla de los gobiernos progresistas, ¿no? Que vos comentaste un poco cómo fue su origen, en el caso del chavismo, y un sector del peronismo acá lo plantea como norte, lo plantea como objetivo. Dice, este tipo de gobiernos es el que nos va a generar independencia nacional, soberanía, mejoras sociales. ¿Qué pasa con eso? ¿Se muestra una derrota estratégica de estos proyectos en todo esto? Y es un fracaso, muestra que verdaderamente el nacionalismo burgués no puede conseguir la liberación de la opresión imperialista. O sea, que solo eso, desde una lucha anticapitalista, solo siendo anticapitalista, es decir, atacando los intereses de los capitales locales y extranjeros, puede venir una liberación, esa liberación que dicen ellos, la liberación nacional de la que habla el peronismo, etcétera. No hay eso con la burguesía nacional ni con gobiernos nacionalistas burgueses. Muestra efectivamente eso, que no fue socialista, es decir, que no fue ni siquiera antiimperialista. Claro, consecuente, ¿no? se repartieron de manera diferente la torta y los que la están terminando pagando de nuevo. Se habló de capitalismo abajo, amigo. Es medio difícil por ahí decirlo así en tan poco tiempo, pero yo les decía que lo que hizo Chávez fue mantener en lo esencial la estructura dependiente de Venezuela, ¿no? y el poder económico de los grandes grupos capitalistas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Tanto el gobierno de Chávez como el conjunto de los gobiernos de la primera oleada de esos gobiernos progresistas eran hijos, para decirlo de alguna manera, de lo que se llamó el superciclo de las materias primas, ¿no? De un precio muy alto de
Del petróleo. Del petróleo, de la soja, bueno, de lo que se llaman commodities. Los recursos, claro. Y entonces, cuando eso cambió, porque eso tuvo un fin, quedó al desnudo que no había cambiado la estructura dependiente del país. Entonces, Chávez fallece en el año 2013 y lo sucede Maduro, que es Chávez gana una elección en 2012, pero ya estaba muy enfermo. Es una elección que se hace, pero él ya estaba, la verdad que no estaba en condiciones, ¿no? Bueno, termina muriendo en marzo de 2013 y había dejado como su sucesor a Maduro, que gana esa elección en 2013. Gana en abril de 2013, le gana a Capriles, que era la figura de la derecha en ese momento. Pero en 2014 hay un derrumbe de los precios del petróleo. Claro. Y Chávez, por ejemplo, y hay un endeudamiento, ¿no? que Chávez había contraído sobre la base de un precio del petróleo, que el barril estaba arriba de los $100, y entonces con ese respaldo se endeuda. O sea, Hugo Chávez contrae una deuda en un contexto donde estaba recibiendo mucha plata por el petróleo. Claro, entonces cuando caen los precios del petróleo caen de una manera estrepitosa y Venezuela no puede, es una variable que no la puede controlar, ¿no? Claro. Entonces cae y vos decís que no le quedó otra. Yo no diría eso, porque Maduro, eso fue un hecho objetivo, pero Maduro toma una opción política que es pagar esa deuda. Entonces, en un contexto donde caen, se derrumban los precios del petróleo, él empieza a pagar esa deuda que empieza a vencer, y entonces se queda sin recursos para importar, porque esto que yo les decía de mantener esa estructura rentística y apostar al desarrollo de una burguesía nacional, que en realidad fue parte, digamos, de toda lo que se conoce la boliburguesía, ¿no? Todo eso de capitalistas amigos, ¿no? Y todo eso. Venezuela importa gran parte de lo que consumen. Claro, en vez de fabricarlo en Venezuela, termina importando productos. Claro, entonces sucedieron esas imágenes, ¿no? Donde no había cosas elementales, porque no había importación. Es una catástrofe. Medicamentos, comida. Milton de León, nuestro compañero en Venezuela de la Liga de Trabajadores por el Socialismo, comentaba la situación en Venezuela, bueno, ahora y en ese momento, de cómo faltaban cosas básicas para la gente mientras estaba pagando. Claro, mientras estaba pagando deuda que había contraído en lo que vos decías, en un momento donde o sea, como que había un precio del petróleo arriba, además tomó deuda. ¿A dónde se fue esa plata? Es la pregunta, porque los de abajo no la vieron. Después, claro. Combinado con eso, cuando gana la elección, siempre estamos hablando de que ha tenido esta contradicción con Estados Unidos, ¿no? Una cosa es decir que no sea antiimperialista en el sentido de verdaderamente sacarse de encima el yugo del imperialismo, porque para eso hay que ser anticapitalista, hay que hacer una revolución social, y otra cosa es negar que tiene roces, que tiene contradicciones. Entonces, cuando gana la elección Donald Trump, endurece mucho la posición norteamericana contra Venezuela. En parte porque una parte muy importante de la base del Partido Republicano, que está en la Florida, ¿no? Ligado al exilio venezolano, presionaba también por una política más dura, de mayor injerencia. Y en eso fue el golpe de Guaidó, ¿no? O sea, claro. Que fue un intento de golpe planificado entre la derecha local y Estados Unidos y los yanquis. Entonces se agrava muchísimo la situación esa de catástrofe, justamente también por estas políticas mismas proimperialistas de la derecha que endurecen muchísimo las sanciones y hunden todavía más, porque ellos apostaban a que la miseria de la población
llevara a la caída al desplazamiento de Maduro, ¿no? O sea, apostaban a eso. Por eso digo, es muy importante tener en cuenta quiénes son. ¿Por qué decimos que no hay alternativa? Porque Maduro es reaccionario, eso no hay no hay discusión. Ya no estamos discutiendo que no es socialista, estamos discutiendo que es un gobierno que ha, por ejemplo, hizo una dolarización en los hechos de la economía, y eso liquidó aún más el salario promedio es 3, 4 dólares. En privado serán 100. Sí, no por nada entre 6 y 8 millones de venezolanos se fueron del país. Tristemente, ¿no? Porque es toda gente laburante que se fue. La mayoría. Sí, hay mucha clase media acomodada y también hay laburante, porque en 8 millones de personas hay claro, por eso. de todo. Entonces no es solo que estamos diciendo que no es socialista, sino que verdaderamente es la descomposición, es producto de la descomposición de lo que fue el chavismo original, eso que yo les decía que era bonapartismo. ¿Y qué rol tiene la pata militar acá? Y es clave porque es el principal sostén del régimen venezolano. O sea, y por eso no han tenido, y tiene un rol muy importante, no solo político, sino económico. O sea, hay negocios, hay intereses tejidos muy importantes, sobre todo de las Fuerzas Armadas y de toda esa burocracia estatal. Entonces, hasta ahora, la apuesta de la derecha fue siempre, y de Estados Unidos, por eso también trata de negociar, porque considera que si logra partir las Fuerzas Armadas, ¿no? O hacer que las Fuerzas Armadas le quiten el apoyo a Maduro y negocien, no sé, los términos de impunidad, no sé, lo que fuera. Entonces, esa sería, digamos, el escenario, y hasta ahora eso no ha sucedido porque nadie les puede garantizar que si están fuera del gobierno y del poder del Estado, les puedan garantizar acuerdos, ¿no? Entonces, es muy complicada, digo, que Maduro se retire. No es que perdió una elección, ¿no? Es todo este entramado, ¿no? de intereses, de cosas que son, inclusive se juegan, no sé, la libertad individual, porque están acusados en tribunales internacionales, claro. Muchos de ellos Estados Unidos pide extradición, bueno, los acusa de narcotráfico. Hay un escenario bastante complejo que hay que tener en cuenta, digo, de ver cómo se resuelve, ¿no? Con esto que decías también de la oposición de derecha, que está totalmente alineada con Estados Unidos, pienso en la importancia también de defender y seguir levantando las banderas, ¿no? Sobre todo me parece que en la juventud, pero de todos, digamos, de levantar las banderas contra el imperialismo, que claramente tiene intereses todo el tiempo en la región, se ve en Venezuela, se ve también acá. Acá nosotros con el pago de la deuda externa o con Milei ahí prendiendo la vela también para que gane Trump, seguro ahora, pero de cómo el imperialismo todo el tiempo, el que ha orquestado también los golpes de Estado en los 70, el que ha tenido injerencia, el que ha apoyado, digamos, a Inglaterra mismo en la guerra de Malvinas, etcétera, de cómo nosotros, o sea, no hay proyecto que sea beneficioso, digamos, para la clase trabajadora, la juventud, etcétera, que esté de la mano del imperialismo, ¿no? Entonces, está bueno esto que decías de saber también, esto que decías de Maduro, pero quién está enfrente, ¿no? Corina Machado, Edmundo, etcétera, o sea, en Venezuela, por lo menos, que está totalmente ligado a los intereses extranjeros del imperialismo yanqui, etcétera. Tomando esto que dice Aru, voy a aprovechar para hacerte una pregunta en relación al socialismo, el no socialismo del chavismo, ¿no? Ellos hablaban del socialismo del siglo XXI, tergiversando, ¿no? Es muy fácil discursivamente decir cosas, después hay que sostenerlo con el lomo, ¿no? Pero, digamos, si hubiese habido un gobierno obrero, un gobierno de trabajadores que pueda empezar a construir el socialismo, o sea, ¿qué hubiese hecho un gobierno obrero, por ejemplo, con la principal empresa petrolera? ¿O qué sería el socialismo? Claro, ¿qué sería el socialismo implementándose en Venezuela con los recursos que tiene y dando respuestas también a los ataques imperialistas, ¿no?
¿Cómo lo ves eso? ¿Qué hubiese hecho un verdadero socialista? Y mira, en principio no hubiera Colectivo subsidiado socialista. capitalistas, ¿no? O sea, porque Chávez mantuvo, o sea, el PDVSA era de propiedad nacional, ¿no? O sea, no es que ha ido progresivamente, no tanto en la época de Chávez menos, pero Maduro ha ido progresivamente haciendo concesiones al capital privado. Si ustedes ven ahora, tiene acuerdos con Chevron, ¿no? A pesar de sanciones y todo. ¿Por qué? Porque justamente Estados Unidos es enemigo del chavismo, pero se dio cuenta que la línea de golpe de Estado no iba y por eso abrió una línea de negociación, sobre todo cuando iniciaba la guerra de Ucrania, porque Venezuela tiene petróleo que Estados Unidos es uno de los principales proveedores, entonces necesita. Entonces, digo, para tener en cuenta, entonces, por ejemplo, muchas empresas, incluso norteamericanas, han avanzado con el gobierno de Maduro ha avanzado en darle concesiones, explotación, casi un RIGI, digo, para decirlo en los términos Pero nuestros, saqueo de ¿no? recursos. Sí, entonces, claro, por eso yo digo que es que más allá de las cosas de variables que no están en el control, como puede ser la caída de precios, lo que sea, hay decisiones políticas y por eso es el fracaso muestra el fracaso de ese nacionalismo burgués para verdaderamente conseguir sacarse de encima al imperialismo, ¿no? Entonces, contrafácticamente, no sé, en principio hubieran decidido los trabajadores, porque el régimen de Chávez desde el comienzo, inclusive todas las medidas que tomó fueron tomadas por arriba, Claro, digamos. la mesa chica. Claro, o sea, no solo que no hay socialismo con empresarios, ¿no? Y como yo les explicaba, hizo muchas nacionalizaciones, por eso en un sentido, digo, si uno lo compara, por ejemplo, con el kirchnerismo o con el mismo Lula, bueno, yo les decía que fue como el que más rasgos tuvo de ese nacionalismo burgués viejo de los 40, aunque no a ese nivel, pero de ninguna manera hizo no había propiedad pública de los medios de producción, o sea, no había socialismo porque había capitalismo, Claro. capitalismo con injerencia estatal, pero había capitalismo, y se reconoce la propiedad privada en la Constitución bolivariana, etcétera, etcétera. Y además era absolutamente, los trabajadores no tenían ni voz ni voto en todo esto, no eran empresas bajo control de los trabajadores. Por ejemplo, por eso parte de la renta iba a subsidiar a la burguesía nacional. Entonces, digo, no. Y que además no hubo un desarrollo propio de Venezuela en eso, no es que esa plata se usó para eso que decías antes, digamos, de que no va a venir un desarrollo, digamos, con el nacionalismo burgués no, que más pueda, bien no, más sino bien que fue, sigue importando. Sí. El problema que hubo, digo, para tratar de cerrar esta idea, al menos sobre el problema del socialismo, es que gran parte de la izquierda compró el socialismo chavista. Estamos hablando de la izquierda trotskista, ¿no? A nivel internacional. Entonces hubo una adaptación al chavismo, a considerar que el socialismo, para decirlo en términos temporales, el del siglo XX ya no iba más porque claro, las revoluciones obreras y socialistas, pero lo que había era esto, entonces, y esa adaptación se pagó caro, porque, por ejemplo, en Venezuela había una cierta izquierda minoritaria, ¿no? Pero existía. Y esa izquierda en los años de Chávez se adaptó al chavismo. Y después, cuando el chavismo empieza la decadencia y se hace cada vez más autoritario y toma medidas cada vez más antipopulares, se pasó casi del lado de la oposición de derecha, ¿no? Entonces, digo, para entender por qué también hoy es débil la izquierda en Venezuela, aunque nosotros
obviamente con las fuerzas que tenemos tratamos de plantear una posición independiente, hicimos un polo con otras organizaciones de izquierda, pero fue una... yo creo que gran parte de la izquierda internacional, ya no hablamos de formaciones neorreformistas o de centroizquierda como Podemos, como toda esa izquierda europea que era fanática de Chávez, sino de la izquierda que se reivindicaba trotskista, ¿no? Bueno, Chávez también era un tipo que hacía mucha demagogia. Yo no sé si alguna vez lo escucharon, pero él hablaba de Trotsky, hablaba de todo. Maduro también. Están los videos donde está el propio Chávez diciendo expropiese. Sí. De hecho, lo tengo como muletilla porque me parece muy gracioso. Pero lo que no se ve detrás de ese expropiese es primero que se da de una manera unilateral en la mesa chica desde un dirigente, y entiendo que fue pagando dólar tras dólar, ¿no? Esas expropiaciones. Bueno, en parte, Venezuela tiene una deuda externa muy abultada porque Maduro toma esa decisión de pagar y paga, pero llega un momento que no puede pagar más, creo que es en 2017, una cosa así, que entra en impago, y parte de esa deuda está compuesta por demandas de empresas en tribunales internacionales, ¿no? Empresa minera canadiense, bueno, en cosas que también le han hecho a Argentina, ¿no? Que tiene esa disputa por... entonces, la verdad es que no... ha sido una experiencia fallida, digo, desde el punto de vista mostró los límites de eso, que o se es anticapitalista y se pelea por un gobierno de trabajadores, o tarde o temprano son experiencias que muestran sus límites y llevan a cosas aberrantes como estamos viendo ahora, ¿no? Me haces acordar un poco de que, bueno, hoy habló Cristina también, o sea, hay diferentes posturas en el peronismo, o sea, Cristina hoy habló, Grabois creo que no, todavía yo por lo menos que tenga data todavía no dijo nada. Massa es otro lado, digamos, con otra posición, pero que esta reivindicación, digamos, al chavismo, hoy en día igual muestra sus contradicciones, ¿no? Por eso tampoco es que hay una posición cerrada dentro del peronismo. O sea, hoy Cristina le decía a la derecha, le respondía a la derecha diciendo coherencia, por favor. Yo digo, bueno, también ahora que muestra los propios límites, digamos, del chavismo en su estructura y que se muestran con Maduro por fuera de los personalismos, porque también se dice, ¿no? Como que Chávez era una cosa, Maduro otra, bueno, pero hay líneas de continuidad, digamos, y límites concretos a la estructura económica, a las decisiones políticas que fueron tomando y al proyecto político de conjunto, ¿no? Que está mostrando sus límites. Sí, claro, por eso nosotros peleamos, consideramos que la principal tarea que tenemos es pelear por un polo independiente, de una organización independiente de la clase trabajadora, que es la conclusión que surge de toda esta experiencia terrible, ¿no? Porque se pasó por momentos muy, muy, muy difíciles, y las condiciones de la clase obrera son verdaderamente muy, muy, muy terribles, ¿no? En cuanto ha perdido no solo económica, sino que ha perdido derechos laborales, ¿no? Porque es un régimen que se ofrece como garantía de la estabilidad, ¿no? O sea, es bastante perversa la discusión, ¿no? Porque ¿por qué decimos que tiene ya no socialista, sino que es reaccionario? Porque se presenta como que puede garantizar el orden, ¿no? Pagándole a los trabajadores $100 y $3 a los trabajadores. Sí, claro. Persiguiendo a la izquierda. Entonces digo, es una situación, por eso nosotros no de ninguna manera apoyamos al gobierno de Maduro, pero tampoco a la oposición de derecha, porque es pura demagogia lo que dice de la democracia, y atrás de la democracia, de esa supuesta, o sea, el eje de la campaña de la derecha fue la democracia, no su programa económico, que es privatizar todo y es seguir pagándole $3-4 a los trabajadores. Y es, bueno, a lo Milei, ¿no? Que habló contra la casta y de fondo tenía el RIGI, y tenía la ley ómnibus. Claro, sobre el trabajo sucio ya hecho, avanzar más todavía. Esa es la verdad.
Claro. Y además que si te dicen que esto es socialismo, o sea, si te dicen que esto es la izquierda o esto es socialismo y hay un descontento popular porque hay un montón de gente en la pobreza, no accedes a alimentos básicos ni a medicamentos, etcétera, y no hay, por lo que decías, ¿no? De que haya un polo independiente que no se haya adaptado al chavismo, digamos, sino que existe una izquierda fuerte, que sea un polo independiente de la clase trabajadora, del pueblo trabajador, ese descontento que hay puede capitalizarlo la derecha. Digo porque también nos preguntaban en redes, cuando dijimos que íbamos a hacer esta entrevista, si las movilizaciones son de derecha o no. Hoy vimos con Inés Machado a la cabeza que sí, pero bueno, vos, ¿qué pensás, digamos? No, yo creo que probablemente a la derecha le hayan votado sectores populares, evidentemente. Así crece la derecha, digamos. Claro, sí, qué sé yo. Esas experiencias fallidas, sobre todo cuando es tan traumático, ¿no? Porque no es. Claro. Fue un proceso de mucha descomposición de las condiciones de vida elementales. Ahora, esa situación quedó atrás, ¿no? O sea, no está la misma situación de que no hay nada, porque de hecho se dolarizó, pero lo que queda en evidencia es que los que pueden acceder a todos esos bienes es un sector minoritario que tiene la capacidad de compra y que tiene las divisas, y el resto de la población sigue sumida en la miseria, sí, ¿no? Entonces, la desigualdad cada vez más claro. Ahora, lamentablemente, si la vía para salir del gobierno, de un gobierno autoritario y antipopular es votar a la derecha, lamentablemente se van a dar la cabeza, ¿no? Claro, es que, se pone a la orden. Sí, no, y por esto que decía Aru, alrededor de las posiciones que plantea el peronismo, sus distintos referentes, creo que no hay perspectiva sin balance, ¿no? Entonces, hacer este balance lo veo muy necesario. Veo muy necesario que se explique bien cómo lo hiciste. E intentamos hacerlo acá en el programa. ¿Qué tipo de proyecto? El proyecto del chavismo, y dentro del cual se ubica Maduro, y que de alguna manera sucedió en muchos países de Latinoamérica, ¿no? En todo este proceso que comentaste. En el marco, digamos, a partir del cual se empezó a hablar de la patria grande, ¿no? De la gran patria, la patria latinoamericana, en un sentido progresista. Y creo que eso tiene que tener valores concretos. Esto de capitalismo de amigos, tipo con estos sectores empresarios voy, con estos sectores empresarios no voy, pero negocio, y está todo bien y los mantengo cerca. Por ejemplo, el FMI, los sectores que no me gustan, pero todo el kirchnerismo acá, digamos, lo hizo con varios, ¿no? Muchos que se decían enemigos del kirchnerismo, grandes empresarios, terminaron negociando. Y creo que está bueno señalar esto de cuál salida nos tenemos que plantear los laburantes, y en ese sentido, qué rol tiene la fuerza de izquierda para proponer un programa político, esa representatividad de un proyecto de país que ponga los recursos a disposición de las mayorías y no de la minoría. Por eso te preguntaba esto de socialismo, como ¿qué haría un gobierno de trabajadores? ¿No? Yo entonces pensaba en esto, ¿no? La expropiación del petróleo, los recursos de la riqueza nacional en primer lugar, y la discusión de qué hacemos con esa riqueza, ¿no? En definitiva, que los trabajadores petroleros van a ver morirse de hambre a sus familiares y van a pagar una deuda, de ninguna manera. Y no. O sea, creo que la coherencia nuestra como laburante va a ser defender a nuestra clase y decir, che, estos recursos los llevamos para mis primos, para mis familiares que están mal, para mis familiares que se fueron del país para buscar laburo. Yo conozco muchos venezolanos, venezolanas, les mando un saludo a amigos, amigas que son parte de nuestro colectivo artístico, incluso, que están muy preocupados, y también para los cuales hacemos este tipo de programa para comunicar esta data, ¿no? Pero creo muy necesario hacer este balance, porque no es que las cosas están terminadas, no es que solamente lo que queda son estos falsos socialismos, o agachar la cabeza frente a la avanzada de la derecha a nivel internacional. Creo que es importante que nos apoyemos en que hay un montón de juventud a nivel internacional que se está replantando, ¿no? Y bueno, en este sentido preguntarte, ¿cómo la ves a nivel fenómenos políticos de izquierda, ¿no? A nivel internacional, y por qué eso es un punto de apoyo para construir un espacio político de izquierda revolucionario? Y a veces es un montón, ¿no? ¿2 horas más para seguir? ¿O? No, 2 o 3 horas más. Bueno, hace poco... No, yo lo único digo para terminar de entender
Si querés cerrar ya y decir, tirar los datitos que solo quieras. Una cosa para terminar de entender, porque no se entiende tampoco sin pensar cómo está cambiando el mundo, ¿no? O sea, hay un cuestionamiento, digamos, hay un agotamiento de esa hegemonía absoluta o que mantuvo Estados Unidos, sobre todo después de la Guerra Fría, ¿no? Bueno, eso ha llegado a su fin, hay competidores, ¿no? Y América Latina es parte de esa disputa, ¿no? Entre Estados Unidos y un bloque emergente, por decirlo de alguna manera, de Rusia y China, ¿no? que disputa, ¿no? Entonces, Venezuela tiene importancia también en esa disputa, ¿no? Por eso Estados Unidos también está tan interesado, ¿no? También es parte también de esa disputa, porque justamente un régimen que tiene contradicciones con Estados Unidos tiene la posibilidad de ir hacia el otro bloque, claro. Y entonces Maduro tiene muy buenas relaciones con Rusia y China, ¿no? Hicieron unos cuantos de eso. Claro. Entonces, digo, para tener ¿por qué tiene también tanto impacto regional? Porque tiene que ver también con realineamientos, y ustedes saben que Estados Unidos va a tener una elección en noviembre que está disputada. Es una elección importante, porque no es lo mismo, o sea, es otra orientación. Y entonces, por ejemplo, si en el momento que Estados Unidos endureció su política, ¿no? con Donald Trump y intentó ese golpe con Guaidó, en América Latina había varios gobiernos del mismo signo que Donald Trump, ¿no? Estaba Bolsonaro en Brasil, está Macri, claro. Piñera, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, por ejemplo, tiene a Milei, casi, ¿no? Entonces le vendría bien Milei, que es un sirviente de Estados Unidos, esté quien esté, Biden, Trump, el que sea. El tipo dijo, yo soy sirviente de Estados Unidos y de Israel, listo. Claro, pero si está Trump, le parece servir con más alegría. Le gusta más servirlo a Trump que a Biden. Pero entonces, digo, también es importante en eso, por ejemplo, porque tendría otro, por eso toda la derecha regional y Milei y todo eso salió a bancar con todo a Corina Machado, ¿no? Y ahora, de los fenómenos internacionales, la situación está muy fluida, la situación internacional, ¿no? Entonces nosotros hablamos de América Latina, pero sigue la guerra en Ucrania y hay un genocidio de Israel en Palestina que se está complicando, aparte siempre está al borde de escalar una guerra regional en el Medio Oriente, lo cual es ¿no? O sea, no quiero meter más temas porque ahora lo que es muy auspicioso de todo esto es lo que vos decías, ¿no? El surgimiento de un movimiento juvenil y sobre todo, bueno, en los campus universitarios, ¿no? En los países centrales, en solidaridad con el pueblo palestino y en contra del genocidio de Israel. Y eso es muy importante porque Estados Unidos es el principal sostén del Estado de Israel, es el que le da las bombas para hacer el genocidio, para que se entienda, es el que con las bombas de Estados Unidos se mató a 40.000 palestinos en Gaza, ¿no? Sí. Entonces es muy importante que esa juventud, que es duramente, hay una represión brutal contra esos jóvenes. Digo, ahora cuando vuelvan de las vacaciones, muchos van a estar expulsados de las universidades, lo mismo docentes. Bueno, y esa persecución, nosotros incluso tenemos compañeras y compañeros que están también atacados en sus países por participar de ese movimiento, pero por eso es muy importante, porque tiene elementos antiimperialistas. No, se oponen a una de las políticas centrales de su propio imperialismo, ¿no? Entonces, yo creo que es uno de los desarrollos más interesantes. Un repunto de apoyo. Sí, muy, muy importante, y es profundo, ¿no? O sea, es algo que a pesar de los ataques, a pesar de la persecución, y yo digo que es profundo también, porque si ustedes ven, por ejemplo, en Estados Unidos,
hay muchísimos jóvenes de origen judío, hay organizaciones, ¿no? Que de hecho fueron a repudiar a Netanyahu cuando estuvo de visita en Estados Unidos hace un par de semanas, donde detuvieron, a 100, 150 pibes. Aparte la policía en Estados Unidos, ¿no? O sea, que se sigan plantando esa juventud, todos esos sectores, digamos, en favor del pueblo palestino es muy importante. Y además movilización de millones de personas a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Bueno, por ejemplo, represiones en la mayoría de los casos, todos los estados se alinearon a favor. Por eso, si hubiera que hacer una definición, se pone mucho el eje en el ascenso de la extrema derecha, ¿no? Que es un elemento de la realidad, sin duda, internacional, no solo en Argentina, como le digo, internacional, pero no hay un giro a derecha uniforme, hay una polarización, digamos. Quiere decir que hay eso de extrema derecha, pero también hay esto que estamos discutiendo, ¿no? Y hay expresiones electorales distorsionadas, pero por ejemplo, se esperaba que la agrupación de Le Pen en Francia ganara las elecciones y eso no sucedió, ¿no? Entonces, con las contradicciones que hay, no me voy a meter ahora en esa discusión política que es complicada, ¿no? Pero digo, para mostrar que no es esa situación de que lo que avanza es la extrema derecha sin contradicción, eso no es así, enfrente tiene otra cosa. Sí, y que además, mismo por lo que decías acá, y muchas veces decimos también que en Argentina, que esté gobernando Milei, también es un poquito un laboratorio, ¿no? Para la derecha en el mundo, o sea que está en disputa, o sea, es lo que vos decís, hay polarización y está en disputa, entonces me parece que está a la orden del día también una responsabilidad para enfrentar a la derecha, poder construir, mismo acá en Argentina, más allá de que estamos hablando en Venezuela, ya que estamos viendo un mundo convulsionado, de que acá en Argentina enfrentar a la derecha implica construir con un programa político independiente de izquierda, un polo de izquierda independiente, entonces eso es muy importante también para que nosotros pensemos acá, más allá de que hay sectores que tienen discursos capaz más radicales, etcétera, ¿qué proyecto político y qué ideas estamos defendiendo justamente para poder pelear contra esa derecha y que no se quede solamente en un discurso, sino la enfrentemos realmente? Y para concretizar eso, perdón Claudia, para concretizar eso que me parece muy bueno, está bueno que diga proyecto político y eso es para bajar a tierra, es ¿qué hacemos con el FMI? ¿Qué hacemos con la precarización laboral? ¿Qué hacemos con con el FMI? A ningún lado. O sea, claro, pagando la deuda, seguro que no. Y sí, y preguntárnoslo y generar el debate en torno a esto. ¿Qué hacemos? Y también además, pensar por qué sociedad peleamos. Claro, tal cual. Socialismo de verdad. Tal cual. Claro. Tal cual. No, eso para poder. Bueno, Claudia, ¿tenés algo para agregar? ¿Te gustaría comentar algo? ¿Estás en víspera de lanzar algún texto nuevo o algo? Nos metemos en la Izquierda Diario a ver qué. Yo te diría que en la semana, mañana no, pero en la semana sí. Vamos a estar rellenándote. Ahí me van a poder leer, sí. Sí, en la Izquierda Diario, los que no siguen a la Izquierda Diario Tiempo Libre, los invito a seguirlos. Y en la Izquierda Diario buscar ahí Claudia Sinati, que vayan a seguir. Escribiste un montón de cosas. No se lo pierdan. Está buenísimo. Bueno, Claudia, muchas gracias. No, gracias espero a ustedes. Que andes muy bien y vamos hablando, ¿eh? Espero que haya servido. Sí, claro que sí. Para mí me puede servir un montón. A mí también. ¿Y la pregunta, Juli? Sí, la pregunta, Claudia, no se escapa nadie de esta pregunta. ¿Qué harías con más tiempo libre? Qué pregunta. No tiempo sin responsabilidades. Imagínate un tiempo libre, un tiempo libre real, claro, un tiempo de ocio. ¿Cuál socialismo, ponele? Y yo creo que repartiría entre actividades intelectuales placenteras y una actividad física, el tiempo al aire libre. Me encanta. Nadar, hacer esas cosas. Nadar es nueva, buenísimo. Tenemos una deportista con nosotros, bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Oyentes. Seguro que soné re aburrida, ¿no? No, yo haría lo mismo. También. O sea, me gusta lo de intelectual, me gusta lo de placentero y me gusta lo de deportivo. Un poco de todo. Bueno. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Aru. Nos estamos viendo, oyentes, vemos. prontito, Dejen sus comentarios.